Hola, ¿qué tal? Soy Berta Golteniuk, artista visual, y los invito a visitar mi estudio. Aquí les voy a dar un breve recorrido. Tengo un patiecito muy soleadito y la obra más reciente que estoy haciendo ahora. Aquí está parte de mi bodega, mi mesa de trabajo y pues muy contenta de poder compartir con ustedes mi espacio de trabajo y la obra que estoy realizando en esta cuarentena. Bienvenidos. Tengo un patio muy agradable, este, con buena luz. Y de este lado tengo mi oficina donde tengo mi compu, mi perrita que me acompaña. Y esta es la parte de el escritorio. Y pues la verdad que sí me siento afortunada de tener este espacio para poder pasar esta cuarentena. Esta es la obra que he estado realizando en esta cuarentena. Ahora estoy trabajando con tonos más claros. Es otra paleta cromática. Estoy iniciando una nueva serie. Estas son algunas de las piezas. Objetos. Todo esto es un trabajo de pintura derramada que después manipulo, la doblo, la vuelvo a integrar al cuadro y se convierte en escultura. Pues esta es una pieza de los doblados que hago. Esta es el Ecovid 2, ya hice uno. Les comenté que ahorita la paleta cromática de colores muy claros es la segunda etapa. En la primera etapa hice cuadros muy brillantes, muy estridentes. Y este es un cuadro que empieza en un derrame grande que hago en esta plataforma que tengo. Y ya que se seca, lo doblo y envuelvo el cuadro. Entonces aquí ya está, algunas partes ya están fijadas, pero bueno, así es como se ve por el otro lado. Esto es pura pintura, acrílico. Y bueno, esto es parte de la obra más reciente que también estuve haciendo. Mi trabajo se encuentra dentro de la pintura expandida. Me interesa poder transitar por distintos medios para explorar lo pictórico en lo tridimensional. Trabajo con la materia líquida derramada en un gesto libre que incluye el fluir de la materia y el azar. He realizado piezas en colaboración con una bailarina, en este caso con Frangia Ballesteros, en un estudio que tenía en el centro, el Estudio 71, donde grabamos la pieza Sustancia Móvil. Me interesa mucho el cuerpo, la pintura convertida en piel o capa, pintura portable en movimiento. Me interesa proponer a la pintura como algo vivo y vigente, con olor, temperatura y peso, como experiencia sensorial, táctil y en el tiempo. La vida interna de las formas es una exposición individual que presenté en el Museo de la Ciudad de Querétaro, donde pude conjuntar buena parte de mi obra, piezas de muro, instalación, objetos, piezas portables para interactuar, foto y video, gracias al apoyo que obtuve de la beca del Sistema Nacional de Creadores FONCA en el 2015. El color ha sido siempre parte fundamental de mi investigación. Comencé a derramar pintura acrílica desde hace más de 5 años. En el Carrillo Gil presenté El Saco, pieza interactiva con el público. La hoja verde, un derrame montado sobre MDF recortado, flotado a muro, y Medusa, entre otras. A la deriva es una instalación de objetos pictóricos coleccionados por un tiempo hasta formar un todo. Estas piezas son ejemplos de un interés por lo pictórico desde otro ángulo. Trabajo mucho con los círculos, como son las células. Observo la bipartición, la reproducción, el origen de la vida y las galaxias. Mi interés y asombro por la naturaleza me han llevado a investigar las formas biológicas. Voy de lo micro a lo macro. Pienso en planetas, asteroides, membranas y mareas.
Esto me llevó a acercarme al Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM a través del programa Arte, Ciencia y Tecnología y comenzar una colaboración con ellos usando lacas automotivas durante un año. Fluid Motion es una pieza que trabajé con ellos durante ese tiempo y realicé 40 placas de 30 por 30 utilizando solamente blanco y negro. Fue un interesantísimo proyecto que enriqueció mi obra y amplió mi campo de acción. Este material se encuentra ahora expuesto en la Tallera de las Apps en Cuernavaca, en una colectiva que se llama Yo era muy bueno tirando piedras, bajo la curaduría de Willy Kautz, pero que desafortunadamente no ha podido inaugurarse por motivos de esta pandemia. Esperemos que pronto todos podamos reanudar y reunirnos. Un gran abrazo.